Están- Lo que así todos los días.
No, está aquí. Sí, sin problema. Todo cool. Y está entre Iris y Astrid. Bueno, vamos a hablar de glaucoma en el embarazo. Y primero hay que recordar siempre que el glaucoma ocurre con mayor frecuencia en adultos mayores de 40 años, de 2 al 3%. Ocasionalmente va a ocurrir en mujeres en edad fértil. ¿Sale? El tratamiento del glaucoma durante el embarazo va a ser el desafío entre un paciente o una paciente más bien que está a punto de perder la visión y cuando hay problemas pues, con los medicamentos por el riesgo del feto y el recién nacido en general. En un estudio japonés, según la Academia Americana de Oftalmología, la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto, definido por campos visuales y con hallazgos del nervio óptico en mujeres de edad fértil, fue de la siguiente manera. De 15 a 24 años, el 0.48%, de 25 a 35 años, el 0.42%, y de 35 a 44 años fue del 0.73%. Esto hablando de glaucoma de ángulo abierto, que es muy raro, y bueno, generalmente las mujeres en edad fértil pueden tener glaucoma más bien adquirido desde la infancia, como lo que vendría siendo pacientes con antecedente de glaucoma congénito, disgenesia del segmento anterior, o por condiciones coexistentes, es decir, uveitis o diabetes, uso prolongado de esteroides, etc.
La presión intraocular disminuye durante el embarazo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo para la reducción de la presión intraocular. Va a haber una mayor facilidad para que salga el humor acuoso debido a cambios hormonales. ¿Qué va a pasar con esto? Va a haber una disminución de la presión venosa epiescleral. ¿Por qué? Porque la presión venosa de las extremidades superiores está disminuida y va a haber una acidosis metabólica que esta pues es resultante de la gestación. Específicamente hay dos hormonas que están relacionadas, como la progesterona y la relaxina. Estas realmente se encargan de hacer que el útero y la pelvis sean aptas para lo que viene siendo el parto, pero a nosotros nos favorecen la presión intraocular y aumenta el coeficiente de facilidad de salida del humor acuoso. Igual, la Academia Americana nos habla de otro estudio de 15 mujeres donde se examinó la progresión del glaucoma durante el embarazo. De estas 15, 10 no mostraron daño del nervio óptico o producción del campo visual. 2 pacientes mostraron pérdida y progresión del campo visual. Otras 2 pacientes un aumento de la presión intraocular, pero sin progresión del campo visual. El otro 7% no fue evaluado, que fue solo una paciente. Entre las mujeres con aumento de la presión intraocular, el aumento medio fue de 10 milímetros de mercurio. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, la media fue 10 milímetros de mercurio, con un rango desde 1.3 milímetros de mercurio hasta 22.5. Las mujeres en este segundo grupo requirieron medicación adicional para el control de la presión intraocular. Las fluctuaciones de la presión intraocular en embarazadas deben ser seguidas de manera trimestral, por eso son 3 consultas por lo menos durante el embarazo. Se ha demostrado que una mujer embarazada, la presión intraocular, pues en el primer trimestre fue más elevada que en el tercer trimestre. Y bueno, si vamos a hablar de medicamentos en glaucoma, primero debemos de saberlos clasificar. Según la FDA hay categoría A, B, C, D y X. Los medicamentos de categoría A son todos esos que ya fueron aprobados para todo tipo de paciente. ¿Por qué? Porque resultaron sin efectos adversos en humanos. Los de categoría B son contradictorios, pero ya son aceptados. Aquí hay una diferencia. Por ejemplo, puede que a lo mejor un medicamento no esté valorado con humanos, pero en todos los animales no hubo ningún efecto adverso, entonces ya no hubo necesidad de hacerlo. Y en la categoría C se describen medicamentos que mostraron efectos secundarios en modelos de animales, por lo que se dispone de estudios de animales y humanos inadecuados. Los D indican estudios en seres humanos, pero donde ya hay riesgo fetal, y los X muestran fuerte evidencia de defectos de nacimiento. ¿Va? Aquí yo tengo, por ejemplo, los 2 medicamentos donde está la Latanoprost Bunod y lo que viene siendo los inhibidores de ROCK kinasa. Estos todavía ni siquiera están en la categoría de los aprobados por FDA. Actualmente ninguno de los medicamentos disponibles para el glaucoma está clasificado en la categoría A. Esto es muy importante. Significa que todos los pacientes deben ser conscientes de los riesgos potenciales de los medicamentos para el glaucoma en el periodo del embarazo. Vamos a hablar primero de los betabloqueadores. Los betabloqueadores están en la categoría C del embarazo y principalmente el timolol. Aquí lo importante es que atraviesa la barrera placentaria, dando como resultados bradicardia fetal y una arritmia cardíaca. Los betabloqueadores pueden secretarse en la leche materna y causar efectos similares en los recién nacidos. Entonces, en lactancia también estaría contraindicado. En un estudio sobre el uso del timolol en niños se encontraron niveles de timolol en plasma que oscilaban entre los 3 a 5 nanogramos por mililitro y en niños de 5 años hasta de 34, en un bebé de 3 semanas. El mismo estudio también informó que la concentración plasmática media del timolol en 1 hora se redujo aproximadamente el 40% cuando se realizó la oclusión del punto lagrimal. Esto lo voy a hablar un poquito más adelante porque es importante que si vamos a usar medicamentos en estos pacientes, también hay pues como métodos para evitar que se llegue sistemáticamente los medicamentos. Pasamos a la siguiente. Agonistas alfa-2 adrenérgicos. La brimonidina está clasificada como un medicamento categoría B, o sea, por eso es el que se puede usar durante el embarazo, pero tiene ciertas limitantes. La brimonidina representa un riesgo sustancial para el recién nacido, ya que se ha informado que causa depresión del sistema nervioso central y apnea. El medicamento penetra la barrera hematoencefálica y puede atravesar la placenta, posiblemente
se secreta por la leche materna, lo que representa un riesgo real de apnea o hipotensión en los bebés. Por lo tanto, incluso si se usa brimonidina durante el embarazo, se debe suspender antes del parto y durante la lactancia. Por eso es importante el seguimiento en estos pacientes. Tú le estás dejando brimonidina, pero en algún punto hay que suspenderlo. ¿Cambiamos? Más veces. Y Taxi. Vamos a hablar de los análogos de prostaglandinas. Estos son categoría C. Están, bueno, asociados con una alta incidencia de aborto espontáneo en estudios de animales. Puede estimular la contracción del útero y producir lo que viene siendo un parto prematuro. Aunque no está claro si las concentraciones sistémicas son bajas para el fármaco, pues bueno, es como uno de los efectos secundarios. Por lo tanto, estos medicamentos deben usarse con precaución. Una pequeña serie de 10 mujeres expuestas a la tanoprosa en el primer trimestre, se produjo un parto normal en 9 mujeres de estas, sin malformaciones neonatales, y se observó un aborto espontáneo en una mujer de 46 años. 46 años estamos hablando de que pues obviamente ya también tienen sus propios riesgos. No obstante, dado el riesgo teórico del parto prematuro, los análogos de prostaglandinas no son una opción como medicación de primera línea en el embarazo. Ojo, en teoría no están indicados, pero en el estudio no se demostró que fuera como algo absoluto, ¿no? Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Los inhibidores de la anidrasa carbónica tópicos, los vamos a dividir en tópicos y en sistémicos. El tópico es categoría C también. En un estudio con animales hubo un peso corporal fetal estadísticamente más bajo con el medicamento vía oral. Sin embargo, no se observaron malformaciones, incluso con dosis altas vía oral, ¿ok? La dorzolamida también se clasifica como medicamento de categoría C. Hubo malformaciones de los cuerpos vertebrales en conejos expuestos a la dorzolamida durante el embarazo, lo que sugiere que la brinzolamida brinzolamida puede ser una mejor alternativa. No está claro si estos medicamentos se excretan en la leche humana y por lo tanto se desconoce su seguridad durante la lactancia. El sistémico, como lo vendría siendo la acetazolamida, se clasifica como categoría C.
las dosis altas sistémicas de inhibidores de anhidrasa carbónica en ratas pueden provocar anomalías en las extremidades anteriores. Además, se notificó un informe de casos de teratoma sacrococcigio neonatal en una mujer embarazada que usaba acetazolamida. Existe un informe de casos del uso de acetazolamida oral durante el embarazo que cruza la placenta que causó acidosis tubular renal transitoria en un recién nacido. Sin embargo, otro informe de casos demostró que los niveles plasmáticos de acetazolamida en los bebés eran bajos a través de la leche materna. Por lo tanto, la acetazolamida está aprobada por la American Academy of Ophthalmology, pediatría, perdón, para uso durante la lactancia. Bueno, esta es una tablita que la conseguimos en la Sociedad Europea de Glaucoma, donde viene más o menos a grandes rasgos qué medicamentos son los que se pueden usar y qué medicamentos no se pueden usar durante el embarazo. Los parasimpáticos vendrían siendo los que mencionaron anteriormente. Ajá. Están contraindicados incluso en la lactancia y en el embarazo. Lo que vendría siendo la brimonidina sería el indicado para el embarazo, pero no durante la lactancia, por lo que ya hemos dicho que puede cruzarlo, dar apnea. Y los análogos de prostaglandinas, no hubo reportes que en la lactancia hubiera problema. Durante el embarazo, pues obviamente está contraindicado a finales del tercer trimestre. Los betabloqueadores igual están contraindicados y los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos se menciona que no hay reportes de efectos adversos en humanos durante el embarazo y durante la lactancia. Vía oral, solo durante la lactancia. Obviamente, en los inhibidores de anhidrasa carbónica sí hubo defectos en lo que vendrían siendo estudios en animales. A ver, entonces, paramos ahí. Los parasimpáticos, nada, en ninguno. Así es. Los alfa-2 agonistas, solamente en el embarazo, pero contraindicados en la lactancia por el paso que tienen del neonato, el paso de la barrera encefálica y eso en el neonato. Así es. Entonces, esas son buenas preguntas de examen clínico que los voy a empezar a hacer más residentes. Análogos de prostaglandinas, no en el embarazo, pero por ejemplo en glaucoma congénito, ¿no? Y análogos de prostaglandinas antiguos. Exacto. Betabloqueadores, no en embarazo, en lactancia. Controversia. Puede o no puede, no hay estudios que evalúen qué pasa. Mejor. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, al parecer no hay problema en el embarazo y ni en la lactancia. No report side effects. Uno de los dos. Entonces, una embarazada literal solamente tiene alfa-2 agonistas y inhibidor de la anhidrasa carbónica. Así es. O sea, dorso, obliso y brino. Ojo, la diferencia es que aquí sí hubo muchos, o sea, en el estudio en animales, los inhibidores de la anhidrasa carbónica sí mostraban que había efectos secundarios. Por eso, en teoría, como que muchos no lo usan. Y te vas directo con la brimonidina, que es el que sí ha respaldado, ¿no? Cambiamos, por favor. Manejo durante el embarazo y la lactancia. El periodo de mayor riesgo para teratogenicidad es el primer trimestre. El embarazo tiende a disminuir la PIO, por lo que una opción de descontinuar el tratamiento, pues es una opción, ¿no? El descontinuar el tratamiento y dar un seguimiento estrecho. En caso de descontinuar el tratamiento, se recomienda realizar oclusión de punto, más bien, en caso de continuar el tratamiento, se recomienda hacer una oclusión del punto lagrimal o cerrar los párpados posteriores al instilar las gotas. ¿Para qué? Para que no llegue sistémicamente. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica contraindicados en el primer trimestre por teratogenicidad y la brimonidina debe ser evitada a finales del embarazo y en lactancia por apnea, como para prevenir, ¿no? Minimización de la absorción sistémica. Bueno, pues aquí son como los consejos que se dan para que pues no llegue tanto sistémicamente el medicamento. La oclusión nasolagrimal y el cierre de los párpados son técnicas sencillas que pueden producir, o más bien pueden reducir los efectos adversos sistémicos. La oclusión nasolagrimal se realiza usando las yemas de los dedos para aplicar presión sobre el punto lagrimal y los canalículos durante 5 minutos o más para ocluir el drenaje nasolagrimal. En un estudio estrecho, la absorción sistémica de timolol tópico se disminuyó en el 67%
por la oclusión nasolagrimal y en un 65% por el cierre de los párpados. O sea, sí baja sistémicamente. Además, tanto la oclusión nasolagrimal como el cierre de los párpados pueden aumentar el tiempo de contacto entre el fármaco y el ojo, lo que da como resultado concentraciones intraoculares más altas del fármaco y una menor absorción sistémica. Se debe considerar alternativas al tratamiento médico que incluyan trabeculoplastía selectiva con láser o la suspensión del tratamiento médico. Debe evitarse la cirugía de glaucoma durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, cuando el riesgo de aborto o teratogenicidad con anestésicos, agentes sedantes e incluso los antimetabolitos es mayor. Si se considera la cirugía de glaucoma durante el embarazo, se debe tener consideraciones especiales con respecto a los antimetabolitos, la posición del paciente y el tipo de anestesia administrada. Láser y embarazo. La trabeculoplastía con láser de argón o la trabeculoplastía con láser selectiva se puede considerar en mujeres embarazadas para eliminar o reducir cantidad de medicamentos y son seguras de realizar durante todo este periodo. La iridotomía periférica con láser y la iridoplastía con láser se consideran seguras, pero dependiendo la indicación. También se pueden considerar otros procedimientos con láser, incluida la endociclofotocoagulación, si se puede realizar con anestesia local. Opciones quirúrgicas. Se podría considerar la cirugía de glaucoma durante el embarazo si la paciente presenta una progresión de glaucoma a pesar del uso de medicamentos de máxima seguridad. La cirugía de filtración de glaucoma en pacientes embarazadas puede presentar un riesgo de fracaso relativamente mayor debido a la edad, son pacientes jóvenes, y la contraindicación por el uso de antimetabolitos. No le vamos a poner mitomicina o 5-FU. Si se considera necesaria una intervención quirúrgica, generalmente se debe considerar el segundo trimestre. Y es el momento en el que los riesgos potenciales para la madre y el niño se equilibran de manera óptima. O sea, ya muy urgente, segundo trimestre. Se podría considerar la cirugía de glaucoma durante el embarazo si la paciente presenta una progresión de glaucoma. No. Wait. ¿Hacia atrás? Eso. ¿Otra? Ahí. Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos, como vendrían siendo los MIGS, para el glaucoma pueden permitir cierta reducción del riesgo en comparación con la cirugía de glaucoma por incisión, ya que en teoría ciertos MIGS podrían realizarse con anestesia tópica, incisiones pequeñas y tiempos de operación breves. Etapas del embarazo. Bueno, idealmente se debe iniciar una discusión y planear un embarazo cuando hay una paciente con glaucoma. De esta forma, los efectos adversos de los medicamentos pueden prevenirse durante el primer trimestre, que es cuando más puede haber teratogenicidad por la organogénesis. Además, se pueden explorar o lograr métodos alternativos efectivos para reducir la presión intraocular, incluidas la cirugía antes de comenzar el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben informar a su médico de inmediato si se sospecha que se va a embarazar, ¿no? O está embarazada. Las primeras 8 semanas son más críticas para la organogénesis, por lo que el feto es más vulnerable en el primer trimestre. La brimonidina, un fármaco de categoría B, como lo habíamos visto, es la opción más segura en el primer trimestre. Se debe evitar otros medicamentos contra el glaucoma, como son los betabloqueadores, los análogos de prostaglandinas y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y evitar la cirugía en el primer trimestre puede disminuir el riesgo de teratogenicidad y aborto espontáneo. En el segundo trimestre, igual la brimonidina continúa considerándose el agente de primera línea. Los betabloqueadores se pueden usar con frecuencia cardíaca regular y monitoreo del crecimiento fetal. Si se utilizan análogos de prostaglandinas, se debe describir a la paciente los síntomas y signos de trabajo de parto prematuro y se debe suspender el medicamento si se observa tales síntomas. Cuando se usan inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos u orales, se puede considerar el control del retraso del crecimiento fetal. En el tercer trimestre, la brimonidina, los betabloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica se pueden usar, pero con precaución. Evitar las prostaglandinas para reducir el riesgo de parto prematuro. Y al final del tercer trimestre se debe suspender la brimonidina porque puede inducir depresión del sistema nervioso central en los recién nacidos.
Los betabloqueadores deben usarse con monitoreo, como hemos dicho. Los inhibidores de la anidrasa carbónica atópica deben usarse con control. El estado de la acidosis y la tanoprosten bunod y lo que vendría siendo los inhibidores de la roquinasa tienen un riesgo teórico de estancamiento del trabajo de parto. Debe evitarse en el periodo de periparto si es posible. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes de final del trimestre es cuando termina el embarazo? ¿Cuánto tiempo antes? Generalmente es cuando inicia el tercer trimestre. Ahí dice, en la semana 27 y 30. La trabeculoplastía con láser de argón o trabeculoplastía selectiva, el SLT, es una alternativa al tratamiento de glaucoma que se puede realizar en todos los trimestres. Sí. Tráesle. Control de la PIO a corto plazo hasta el final del embarazo. SLT y haces control de PIO. Así es. Y lo que sigue. Existen precauciones teóricas acerca de Valsalva asociado al trabajo de parto, causantes del aumento de la presión intraocular en la madre. Sin embargo, no se ha demostrado el trabajo de parto vaginal altere la piel en mujeres sanas. Las pacientes con glaucoma deben someterse a atención obstétrica estándar durante el embarazo y el parto, ya que no hay evidencia de que respalde la recomendación de cesárea. O sea, no se van directo a la cesárea, no hay problema. O la interrupción electiva del embarazo. Y posparto, en lactancia. Los inhibidores de la anidrasa carbónica y los betabloqueadores están certificados por la Academia Estadounidense de Pediatría para su uso durante la lactancia. Sin embargo, se debe considerar la dosis de efecto más baja en estos medicamentos cuando se usan en el periodo de lactancia. Ojo, la tabla que mostré anteriormente era la Sociedad Europea. Esta es lo que dicen los americanos. Entonces, ahora sí que, como ni uno. Pero están en relación, o sea, dicen, ok, no le exprimo, no le puedes dar. Exacto. Y un betabloqueador. El uso de brimonidina está contraindicado en madres lactantes debido al riesgo de depresión, como ya se mencionó. Y por último, este es un esquema de cómo se debe de tratar. Sí. Se diagnostica, pues bueno, si está embarazada, si no está embarazada, y dependiendo en qué periodo del embarazo esté, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. Incluso ahí vienen negritas cuáles son los que se deben de evitar en específico y durante la lactancia. Es todo. Es corto, conciso, al punto.